Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 patrocinada por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas de las que comentaros después del primer vídeo bastante interesante en el cual hemos hablado acerca de muchas suposiciones que está habiendo sobre si Mercedes podría o no estar perjudicando directamente a Aston Martin. Os dejamos todo ese primer vídeo ahí en el canal para que lo veáis si queréis enteraros de cuál es esa teoría que está saliendo por redes y cómo la desmentimos, pero más allá de ahí tenemos muchos temas de los que hablaros, por lo que os recomiendo que vayáis a ver el índice en la descripción por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que comenzar acerca del equipo Aston Martin y de unas palabras que ha dado a Mike Crack, hablando acerca del punto actual en el que se encuentran, el cual ya os hemos hablado en el canal, ya os hemos dicho cómo se encuentran, ya os hemos dicho las mejoras que se vienen para distintos fines de semana más adelante, todo eso os hemos estado informando, ya sabemos el bajón que han estado dando sobre ello, pero Mike Crack ha hablado de la clave que tienen que tener muy en cuenta hasta final de temporada para poder defender el cuarto puesto en el Mundial de Constructores desde una posición que al final ahora mismo es de inferioridad, porque desde luego están peor que McLaren y la previsión indica que McLaren podría perfectamente llegar a superarles. Entonces, ¿cuál es esa clave que por parte de Mike Crack indica que necesitan tener en cuenta para poder defenderse contra McLaren? Lo que comenta es la fiabilidad. Habla de que en las últimas carreras, con 3 sprints que todavía se vienen, va a ser crucial poder tener una buena fiabilidad, una buena gestión de tus componentes, los cuales has tenido ya que gestionar bastante a lo largo del año porque ningún equipo ha llegado a sancionar, pocos equipos lo han hecho, por lo tanto esa es la clave que Mike Crack destaca. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta ya no solo por la pelea entre Aston Martin y McLaren, sino por en general el resto de la parrilla. ¿Por qué digo esto? No ha habido prácticamente equipos que hayan cambiado componentes. Por lo menos no hay ningún equipo que los haya cambiado todos tampoco. No ha habido ninguna vez en la que un piloto haya decidido cambiar radicalmente el motor, hacer un cambio de motor completo y sancionar. ¿Por qué? Pues porque esta temporada no se ha presentado la opción. Se podría haber hecho en Bélgica, quizá. Verstappen, por ejemplo, cambió ciertos componentes ahí, pero no salió en 16º lugar como lo hizo el año pasado. Tampoco en Italia, que el año pasado también fue un circuito muy propenso a hacer estos cambios. Italia este año no había tanta facilidad de adelantamiento, por lo tanto no era un buen fin de semana para hacerlo. Pero claro, al final esos dos son los mejores fines de semana a lo largo de todo el año, primero porque es justo en el ecuador de la temporada, segundo porque son circuitos donde se puede adelantar. Ahora ya afrontamos las 6 últimas carreras sin haberlo hecho, sin haber tenido oportunidades y hay que decidir cuándo es mejor. Por supuesto descartamos Abu Dhabi y Las Vegas, que son las últimas carreras, entonces es bastante complicado y ya nos ponemos en hacerlo en Qatar, hacerlo en Estados Unidos, hacerlo en México o hacerlo en Brasil. De estas 4 carreras yo te diría que la más propensa que veamos muchos cambios de motor va a ser México, porque es la única de las 4 que no tiene clasificación al sprint, pero es que al final a lo mejor hay muchos equipos que con Qatar ya vayan a llegar muy justos a Estados Unidos con sus componentes de motor y no solo de motor, porque es lo que más se suele hablar en este tipo de fiabilidades, pero también la caja de cambios aquí es muy importante y tienen muchos kilómetros a sus espaldas esas cajas de cambio. Por ejemplo, Leclerc sí que cambió componentes a principio de temporada, que cambió la centralita eléctrica, pero solo cambió ese componente y fue porque en la primera carrera ya tuvo que, primero la primera de ellas no le sirvió, por lo tanto tuvo que montar la segunda y la segunda tuvo fallos, por lo tanto ya esa segunda quedó inservible, la primera la han podido volver a utilizar, pero necesitó sancionar y tener una tercera. A lo que voy con esto es que estaba en igualdad de condiciones que el resto, está en igualdad de condiciones que su compañero de equipo y que muchos otros pilotos que no han realizado cambios, y eso es lo que destaca el propio Mike Crack, que será una clave que tienen que tener en cuenta en todo este final de temporada para esa lucha que tienen que librar contra McLaren, que no es una diferencia grande de puntos y sabemos que ahora mismo McLaren está por delante, es lo único que podemos llegar a decir, porque si llegan estas actualizaciones de Aston Martin veremos cómo funcionan, pero lo que está claro es que ahora mismo McLaren está mejor y la previsión
para McLaren, ya os lo hemos tratado en el canal, lo que necesitan hacer para superar a Aston Martin es únicamente acumular 9 puntos por carrera. Si acumulan 9 puntos por carrera más que Aston Martin, quiero decir, lo van a lograr de sobra además, y encima teniendo 3 fines de semana donde hay formato sprint, esos 9 puntos es factible conseguirlos por carrera, así que veremos si lo acaban consiguiendo. Ahora mismo os leemos las palabras de Mike Krack, pero antes os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Las palabras de Mike Krack son las siguientes, y lo que ha dicho en medios que lo publica Racing News 365 es: va a ser una lucha muy dura. Creo que tenemos que mirar a las próximas carreras. Tenemos que ofrecer el máximo rendimiento en términos de fiabilidad, lo que no hemos hecho en circuitos como Japón. Recordemos que en Japón Stroll tiene que abandonar por problemas en el alerón trasero. Os recordamos que os lo hemos tratado ya también todo eso en el canal. Dice: tuvimos un coche en la meta y tenemos que tener el mejor funcionamiento posible. Hay algunos sprints, creo que tendremos algo de lluvia, que no sé realmente dónde él dice la lluvia, porque los circuitos que se nos vienen no son propensos a lluvia. Bueno, Brasil por cambios climatológicos, pero en teoría no he mirado todavía la previsión meteorológica de Brasil porque queda mucho, queda más de un mes, pero no sé yo si habrá esa lluvia en Brasil, y quizás la única carrera donde puede llegar a haber esa lluvia. No la va a haber en Qatar, que estás en pleno desierto. Mismo argumento te utilizo para Abu Dhabi. Austin no suele, por las fechas a las que vamos, quizás nos sorprende, ¿no? Pero no ha solido haber lluvia nunca. México más de lo mismo. Es decir, yo creo que lo único fin de semana donde, repito, que no he mirado la previsión meteorológica, pero no sé cuál indica que habrá lluvia. Continúa diciendo, así que va a ser un camino largo y duro. Siempre tengo confianza, pero tenemos que mejorar en términos de fiabilidad y necesitamos añadir rendimiento. Así que eso es lo que habla Mike Krack, eso es lo que nos comenta. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de unas declaraciones que ha dado bastante interesantes Christian Horner, sí, el jefe del equipo Red Bull, a Sky Sports. ¿Qué es lo que ha comentado Christian Horner? Bueno, ha vuelto a hablar acerca de Lando Norris. Christian Horner, ya sabemos que Norris es un objetivo clarísimo que tiene Red Bull por intentar conseguirlo. Así mismo lo ha definido alguna ocasión Helmut Marko. Os trajimos incluso, por ejemplo, una imagen exclusiva del representante de Lando Norris hablando en una reunión con Helmut Marko, y ahora es quien habla sobre él, es Christian Horner, hablando acerca de él, diciendo que sería desde luego un piloto buenísimo, que su intención es tener a los dos pilotos mejores posibles, y junto a Verstappen es complicado esa comparativa, pero que Norris cumpliría con esos requerimientos. Lo único que habla primero de que sería muy complicado para él compartir equipo junto a Max Verstappen, y además habla que siempre que se pueda van a intentar primar a un piloto de su propia academia. Eso es lo que ha comentado ahora mismo Christian Horner. Por todos es sabido que al final uno de los objetivos que tiene Red Bull es Lando Norris. Además, hace no mucho Helmut Marko también nos habló, dejando caer esto de ellos se habían interesado por Norris hace mucho tiempo, porque dejó caer que estuvo muy cerca de unirse a la familia Red Bull, estuvo muy cerca de unirse a la academia, pero finalmente prefirió McLaren. Luego ya ha habido muchas oportunidades, como es el hecho de que el propio Norris comentó que antes de renovar, la última renovación que tuvo con McLaren, estuvo hablando con Red Bull. Ya hemos visto que se ha dejado querer en alguna que otra ocasión, Red Bull más de lo mismo, y Red Bull ha hablado públicamente sobre ello, y ahora estas son las palabras de Christian Horner. Lo primero que habla Christian Horner es acerca de Lando Norris y lo que podría hacer en Red Bull, y lo que dice es que Lando es un gran piloto, tiene un gran talento y una gran personalidad, y por supuesto es uno de esos pilotos a los que no quieres perder de vista, pero también hay muchos pilotos a los que no pierdes de vista, y hay una generación de pilotos en este momento que tiene una gran cantidad
de talento. Eso habla primero acerca de Lando Norris y luego sobre lo complicado que sería compartir equipo junto a Max Verstappen, que lo que dice es: ser el compañero de equipo de Max nunca va a ser fácil y algunos pilotos pueden estar preocupados por ese reto, otros no. Por ejemplo, Checo Pérez en alguna ocasión ha dicho que el mayor reto que hay en la Fórmula 1 es compartir equipo con Verstappen ahora mismo. Entonces continúa diciendo: Max está operando a tal nivel de confianza, su compromiso, su talento, que es difícil imaginar que alguien le supere en el mismo equipo. Así que, por supuesto, lo que queremos son los dos mejores pilotos que podamos alinear. Y luego habla acerca de esa preferencia que al final van a tener por su propia academia, diciendo: además de los pilotos que tenemos en casa, vigilamos a todo el mercado de pilotos y, como puedes imaginar, hay bastante interés por parte de ciertos sectores en pilotar un coche de Red Bull. Lo ideal sería que saliera de la cantera de talentos que tenemos y si no creemos que haya esa capacidad, buscaremos fuera. Para empezar, hablando acerca de esa academia de talentos, bueno, en alguna ocasión ha habido rumores sobre que Lawson, que tiene asegurado en teoría el asiento para la próxima temporada, dicen los rumores que Red Bull le ha asegurado el asiento en Red Bull o en Alfa Tauri. O sea, lo importante es eso, recalcar que sí que comentan Red Bull. Yo no me lo creo, quiero decir, yo no me creo mucho que Lawson vaya a ir directamente a Red Bull sin pasar por Alfa Tauri. Pero bueno, que hablando acerca de la academia, la verdad que Lawson pues sí que ha demostrado por lo menos tener cualidades para estar en Fórmula 1 el próximo año. Todavía no, por supuesto, para estar en Red Bull, y no hay mucha gente en la academia de pilotos de Red Bull que haya demostrado grandes cualidades como para subirlo al equipo madre, al equipo Red Bull, la verdad. Entonces, en ese sentido, veremos qué es lo que ocurre. Por parte de Norris, todos he sabido que Norris ha estado en negociaciones en muchas ocasiones con Red Bull, se ha dejado caer, incluso si no recuerdo mal, fue en Hungría cuando Lando habló sobre compartir equipo con Verstappen y comentó que era algo que le gustaría muchísimo. Luego ahí le tuvieron que preguntar y ya rectificó diciendo: bueno, yo le he invitado a McLaren, cosas así, pero estuvo hablando acerca de ser ese compañero de Verstappen. Norris y Verstappen se llevan muy bien fuera de pista incluso también, que eso es algo importante quizá para esa mejor relación que podría haber dentro del equipo. Sabemos que al final no es lo más importante tener una buena relación con tu compañero de equipo, pero es mejor eso a que te pase lo que le está pasando en Alpine con la altísima tensión que hay entre ambos. Entonces eso también es bastante importante. Se ha dejado querer en muchas ocasiones, lo único que ya ahora sí que veo bastante complicada la llegada de Norris al equipo McLaren. En el propio canal os hemos hablado de la información que hay de que McLaren quiere renovar cuanto antes a Norris porque tiene contrato hasta 2026, hasta 2025 quiero decir, pero quieren renovarlo cuanto antes, ya que ahora mismo están en lo que comentaba cuando hablábamos sobre ello, el mejor momento para conseguir esa renovación. ¿Por qué están en ese mejor momento? Porque es el mejor momento de McLaren desde hace mucho tiempo. McLaren a principio de temporada ya empezó a salir incluso el rumor de una cláusula que tenía Norris para salir del equipo si no quedaban quintos en el Mundial de Constructores. O sea, ese fue el comienzo. Norris estaba extremadamente cabreado, pero ahora mismo es el mejor momento para intentar engatusarle y conseguir que renueve con vosotros. Entonces, es lo que tiene que intentar McLaren, pero a principio de temporada yo os decía que al final Norris era el único piloto de equipos top o pilotos jóvenes top, ¿no? Que siempre os metemos en el mismo saco a Norris, Russell, Leclerc y Verstappen, aunque salvando por supuesto las distancias con Max, pero siempre los metemos en el mismo saco y yo os decía que al final son los elegidos, por así decirlo, para liderar el equipo en el que están. Sí que es verdad que Piastri, desde luego, que también en McLaren va avisando, ¿no? Pero bueno, son los elegidos para liderar esos equipos y os decía que el único que veía capaz de a lo mejor poder salir era Norris porque McLaren ahora mismo no te asegura gran cosa, pero estando en el punto en el que están ahora mismo, yo personalmente no le vería saliendo para Red Bull. Ahora estás en el mismo argumento que decíamos a principio de temporada con Russell o Leclerc, es decir, Red Bull sí te aporta algo más porque desde luego es el equipo que más dominante está ahora mismo, pero eso sobre todo, imagínate que es para 2026, eso no te asegura nada y te vas a ir para ser el segundo de Verstappen o tener que currártelo extremadamente exageradamente para poder ser no el solo el segundo, pues yo veo complicado salir teniendo la posibilidad de ser claramente el primer piloto ahora mismo en McLaren. Así que bueno, eso es por parte de Lando Norris, eso es lo que os teníamos que comentar. Tenemos que pasar a tres temas bastante interesantes, dos de ellos van cogidos de la mano, así que esos los vamos a dejar para el final y tenemos que hablar acerca de unas palabras muy interesantes sobre Kevin Magnussen, hablando acerca de las mejoras
mejoras que va a llevar Haas. Sabemos que Haas llevará mejoras en el Gran Premio de los Estados Unidos, un gran premio que es muy importante para ellos porque es su gran premio de casa, ¿no? Van a llevar mejoras ahí, van a ser muy grandes y va a ser enfocándose en la filosofía de Red Bull. Va a ser realmente las primeras mejoras, los primeros cambios que Haas introduzca casi en toda la temporada y va a ser un cambio radical de concepto, muy similar, si queremos poner una similitud, a lo que hizo Alfa Tauri en el Gran Premio de Singapur. Podemos esperar quizá una mejoría similar en cuanto a rendimiento. Sobre todo lo que se espera por parte de Haas es que consigan mejorar el punto débil que están teniendo, que es la degradación, y asimismo lo ha comentado Kevin Magnussen diciendo textualmente que espera grandes cosas de estas mejoras. Eso es lo que dice el piloto danés acerca de estas mejoras que llevará el equipo Haas, porque además no es solo que esperan que sea un mejor coche y demás, sino que están en una pelea encarnizada ahora mismo frente a Alfa Romeo, una pelea que se diferencia únicamente por 2 puntos en el Mundial de Constructores. Podrían quizá optar a lo mejor al 7º puesto si consiguieran recortar la distancia de Williams, pero Williams saca alrededor de 10 puntos. Es decir, no es una diferencia ahora mismo para la cantidad de puntos que estos equipos son capaces de conseguir, que en una carrera extremadamente buena optas a ser segundo, pues desde luego que no creo yo que vayas a conseguir recortarle la distancia ya a Williams, pero sí que por lo menos en el caso de Haas están peleando por mantenerse en ese 8º puesto por delante de Alfa Romeo, y con estas mejoras esperan conseguir cumplir esos objetivos, sobre todo además consiguiendo una mejor degradación, que sabemos que la degradación ha sido el punto más débil de Haas en toda la temporada. Lo que ha comentado Kevin Magnussen es: no creo que realmente esperemos dar un gran paso con el coche mejorado, pero lo que realmente esperamos es abrir la puerta a un mayor rendimiento, tener una mejor trayectoria de desarrollo. Nos hemos topado con un muro con este coche, no encontrábamos nada en el túnel de viento, de ahí que no actualizáramos, así que esperamos hacer un agujero en el coche que hemos escondido con este coche e ir en una dirección diferente y, con suerte, encontrar más rendimiento. Secretamente espero que demos algunos pasos adelante y que en las últimas 5 carreras sean brillantes, pero por supuesto tenemos que ser realistas y mantener unas expectativas realistas. No obstante, nos va a dar la oportunidad de echar un vistazo en la vida real a este concepto del coche y esperamos que también sea útil en el desarrollo del coche del año que viene. Así que eso es lo que habla Kevin Magnussen acerca de este Haas, de estas mejoras que se van a introducir, y los dos últimos temas que os teníamos que tratar que van cogidos de la mano son con respecto al equipo Williams y son con respecto a una imagen que ha salido filtrada bastante interesante, y es que Mick Schumacher ha sido cazado en el Gran Premio de Japón por Toby Gruner, el periodista de Automotor Sport, entrando a las oficinas del equipo Williams. Lo que comenta Toby Gruner es que fue allí para negociar con James Vowles, que ya sabemos que fue jefe de estrategia de Mercedes hasta este mismo año que pasó a ser jefe del equipo Williams. Se lleva muy bien además con Toto Wolff, que ya sabemos que está intentando meter a Mick Schumacher en la Fórmula 1, y fue el piloto alemán directamente a negociar con él en este fin de semana en Suzuka. Sin embargo, parece ser que fue sin éxito porque la intención sigue siendo quedarse con Logan Sargeant. Esta es la información que tenemos. Ahora os contamos sobre Logan Sargeant porque, bueno, hay distintas informaciones y ahora os lo comentamos, pero esta es la imagen, lo estáis viendo ahí. Ese es Mick Schumacher entrando en estas oficinas que tiene Williams ahí, entrando en donde estaría situado James Vowles. Aquí lo estamos, es bastante reconocible. Ese es Mick Schumacher entrando a esas oficinas de Williams. Ha habido muchos rumores que indicaban que podía llegar a ser el sustituto de Logan Sargeant, pero todo hace indicar que Logan Sargeant va a seguir. Por lo menos esa es la información que está sonando en el paddock. Os hemos traído distintas informaciones sobre si estaban negociando con Drugovich, sobre si Sargeant estaba en la cuerda floja. Bueno, ya os hemos tratado todo eso, os lo hemos traído, os lo hemos informado, os hemos hablado que el propio equipo Williams, el propio James Vowles, ha hablado acerca de que Sargeant le está costando dinero a Williams. Eso lo ha llegado a decir el propio jefe del equipo Williams, y ahora lo que ha salido a decir James Vowles es que quieren que tenga todo el éxito posible Logan Sargeant, y comenta que lo quieren para el próximo año. Así lo ha dicho textualmente. Además ha llegado a comentar que quieren renovar a Logan Sargeant un año más por lo menos. Lo que ha dicho James Vowles es: Logan tiene objetivos muy claros de los que tiene que alcanzar antes del final de la temporada. Yo me imagino
que será conseguir puntuar. Ahora mismo es que Logan Sargeant es el último piloto en una temporada, bueno, está por delante de Ricciardo y está por delante de Vries, pero fijaros qué pilotos son. Está por detrás de Lawson, a lo que quería yo al final acabar diciendo. Está vigésimo en una temporada donde ha habido 22 pilotos y 3 de ellos no han llegado a correr. El piloto que más de ellos ha llegado a correr ha sido 10 carreras. Entonces, lo que comenta es eso. Lo que comenta es que yo me imagino que esos objetivos es entrar en puntos, aunque no vayas a superar a Lawson, porque Lawson tiene 2, pero bueno, por lo menos conseguir un punto. Y lo que dice es, estamos trabajando con él, queremos que tenga éxito y lo queremos en el próximo año. Esto también depende mucho de nosotros. Hemos conseguido a alguien directamente de la Fórmula 2. Le hemos puesto un día y medio en Bahrein en este coche en los test de pretemporada y luego le hemos dado lo mejor en una temporada que ha sido terriblemente difícil para los pilotos novatos. Y punto. Además, concluye de esta forma contundente. El punto está en que obviamente la comparativa con Piastri no la puedes hacer, porque desde luego que las expectativas no eran lo mismo, ¿no? Pero la comparativa es odiosa, eso sí que está bastante claro. Y ya no solo por esa comparativa frente a Piastri, sino que es que al final le está costando mucho dinero a Williams. ¿Por qué pueden preferir quedarse con Logan Sargeant? Entre muchos otros motivos, porque al final Sargeant es piloto de la academia de Williams, entonces al final primas tu academia, tu propia academia, y luego quizá que no tengan otras opciones, que el caso de Schumacher sea mucho más caro, que quieran probar a Sargeant. A mí me parece genial, por cierto, que sigan intentándolo, porque creo que un piloto se merece más de un año de prueba, y creo que no lo ha hecho extremadamente mal. El problema de Logan es que ha empezado de muy bien, la verdad, sorprendió, por lo menos a mí personalmente me sorprendió bastante en las primeras carreras, y ha ido decayendo en lo que ha pasado el año. Ha ido cuesta abajo hasta el punto de tener accidentes muy constantes en este final de temporada. Y no es un piloto que sea extremadamente lento, porque realmente en el cuerpo a cuerpo no es malo, en el ritmo no está siendo extremadamente superado por Albon, que Albon es un pilotazo y aún así no está siendo vapuleado como tal, es decir, no llega a estar del todo lejos, no es un Mazepin, por supuesto que no, pero comete muchos errores, le está costando dinero a Williams. A mí no me extrañaría que no le renovasen, pero todo hace indicar que sí que lo van a hacer. Así que esta es la información que tenemos por el día de hoy. Estarán las palabras de James Vowles y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Déjame en los comentarios tus impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Dale un like y suscríbete si te ha gustado, porque apoyarás muchísimo el canal. Y te recuerdo también que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal. Y ahora sí, habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.